El sol caía con fuerza sobre la vasta sabana africana, tiñendo de dorado cada arbusto y cada pastizal. El aire estaba cargado de polvo y de ese aroma inconfundible de tierra seca, hierba y hojas marchitas. Entre ese paisaje interminable, Elena Morales avanzaba con paso firme, su uniforme de guardabosques ajustado y su mirada alerta, escudriñando cada movimiento que la naturaleza pudiera revelar. Había aprendido con los años que cada sonido, cada susurro del viento, podía significar vida o muerte para algún animal de aquel parque natural que protegía. Elena había dejado atrás su vida en España después de la muerte de su esposo en un accidente de montaña. El dolor la empujó a buscar un propósito más allá de la rutina, y lo encontró en la vigilancia de la fauna salvaje. Entre rugidos lejanos, pisadas de animales y el crujido de ramas, se sentía útil, viva, conectada con algo más grande que ella misma. Aquel día, sin embargo, algo la puso en alerta. Un grupo de buitres giraba en círculos sobre un sector del parque, y sus gritos agudos perforaban el aire como advertencia silenciosa. Elena aceleró el paso. No necesitaba un sexto sentido para saber que allí había algo fuera de lugar, algo que requería su atención inmediata. Al llegar al lugar indicado, entre la maleza seca y ramas rotas, encontró la escena que cambiaría su vida para siempre. Una cachorra de leona yacía entre hojas secas, apenas respirando. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de polvo, con heridas visibles y sangrantes. A su lado, el cuerpo inmóvil de una leona adulta, su madre, abatida por un disparo. El corazón de Elena se encogió ante la fragilidad de la escena. Sabía que la cachorra no sobreviviría una noche más sin ayuda. «No te voy a dejar morir aquí, pequeña», susurró, arrodillándose junto a ella con cuidado. «Te sacaré de esto». La envolvió en su chaqueta y la sostuvo con delicadeza mientras corría hacia el jeep. Durante el trayecto al centro veterinario, Elena no apartó la vista del camino. Cada bache, cada golpe de la carretera, parecía multiplicar la fragilidad de la cachorra. Pero no hablaba solo para tranquilizarla, también intentaba tranquilizarse a sí misma. «Aguanta un poco más, chiquita. No vamos a dejar que esto termine así», decía, acariciando su pequeño lomo. Al llegar al centro, los especialistas se sorprendieron al ver a la cachorra en aquel estado. Tenía fiebre, desnutrición y fracturas leves, pero lo peor era la fiebre y la deshidratación. La alimentaron con jeringas, le aplicaron antibióticos y la envolvieron en mantas calientes. Elena, incapaz de abandonar a la pequeña, pidió quedarse junto a la jaula. Esa noche no durmió, observaba cada respiración de la cachorra, cada leve movimiento, temiendo que pudiera morir sin que ella lo viera. Los días siguientes fueron una mezcla de desesperación y esperanza. La cachorra luchaba por sobrevivir, y Elena luchaba con ella, hablando suavemente, acariciando su pelaje y asegurándose de que ningún temor la atrapara. Cada día que la pequeña abría los ojos un poco más, cada vez que tomaba un sorbo de leche, era una victoria que Elena celebraba en silencio, con lágrimas de alivio y gratitud. «Te llamaré Nala», le dijo finalmente, con voz temblorosa, mientras acariciaba su cabecita. «Porque eres fuerte, y tienes espíritu de leona». Con el paso de los meses, Nala comenzó a crecer y a fortalecerse. Sus pasos se hicieron más firmes, sus juegos más atrevidos, y su mirada reflejaba la curiosidad natural de un animal que sabía que estaba viva gracias a alguien que la amó. Elena se convirtió en su referente, su madre adoptiva. Nala seguía cada movimiento de la guardabosques, aprendiendo de sus gestos, buscando su atención, sobre todo, confiando plenamente en ella. El vínculo entre ambas se volvió evidente para todos en el parque. El personal del centro veterinario comentaba: «Esa leona te ve como su madre, Elena». «Pues que lo sea», respondía ella con una sonrisa. «Yo la quiero como a una hija». Las estaciones cambiaron, los meses se convirtieron en años, y Nala creció hasta convertirse en una leona fuerte, elegante y segura. Aunque Elena sabía que algún día tendría que dejarla libre, el lazo que habían creado parecía imposible de romper. Cada vez que Nala se acercaba, frotando su cabeza contra la pierna de Elena, recordaba aquellos primeros días, aquel rescate que las unió para siempre. Un día, finalmente llegó el momento de abrir la jaula y dejar que Nala regresara a la naturaleza. Elena respiró hondo mientras la leona se acercaba, indecisa, mirando a su madre adoptiva con ojos llenos de duda.
Es tu hogar ahora, Nala. Es hora, dijo suavemente. La leona avanzó lentamente, y antes de adentrarse en la sabana, apoyó su cabeza en el hombro de Helena, como diciendo adiós. Helena sintió un nudo en el pecho, pero también un alivio inmenso. Su hija salvaje estaba libre, fuerte y viva. Esa noche, mientras escribía en su diario, Helena resumió sus emociones. Hoy he dejado ir a Nala. Parte de mí se ha quedado con ella, pero sé que fue lo correcto. Ella nació para correr libre, y yo solo fui su puente hacia la vida. Gracias, pequeña, por enseñarme que el amor verdadero no se mide por la cercanía, sino por la libertad que damos a los que amamos. El viento soplaba entre la hierba alta y las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Helena miró a la sabana, sintiendo la presencia de Nala incluso a kilómetros de distancia. La historia de su rescate apenas comenzaba, y aunque no lo sabía, aquel vínculo marcaría el resto de su vida y dejaría una huella imborrable en quienes tuvieran la fortuna de conocerla. Los años pasaron con su lento pero implacable ritmo. Helena Morales continuó su labor como guardabosques, ya no solo como protectora de animales, sino como una figura legendaria entre los trabajadores del parque y los aldeanos cercanos. Su historia del rescate de Nala se había convertido en un relato inspirador de compasión y valentía, aunque ella nunca buscó reconocimiento. Para ella, lo único importante era la vida de aquellos que no podían defenderse. Cada día, Helena patrullaba la sabana con la misma pasión de siempre, revisando trampas, marcando territorios y atendiendo animales heridos. Pero siempre había un hueco en su corazón, la ausencia de Nala. Aunque sabía que había hecho lo correcto al dejarla libre, la nostalgia se sentía como un peso constante. A veces escuchaba rugidos lejanos mientras el viento recorría la hierba alta, y se preguntaba si era Nala, si aún la recordaba. Su corazón se llenaba de una mezcla de esperanza y melancolía. Una tarde, mientras avanzaba por un sendero poco transitado, algo llamó su atención. Entre la espesura de los arbustos y la sombra de los árboles, una figura emergió lentamente. Helena se detuvo, conteniendo la respiración. La silueta era grande, imponente y majestuosa. Sus ojos dorados brillaban bajo el sol poniente, y su pelaje tenía la misma cicatriz que recordaba de cuando Nala era una cachorra. Su corazón dio un vuelco. «No puede ser», susurró Helena, casi sin voz. La leona avanzó unos pasos, manteniendo la calma, pero con una presencia que llenaba todo a su alrededor. Helena se quedó inmóvil, recordando aquel primer contacto años atrás, cuando la cachorra confiaba ciegamente en ella. Los años habían pasado, pero la conexión seguía intacta. La leona, con movimientos suaves y medidos, se acercó y apoyó su enorme cabeza contra la pierna de Helena, replicando el gesto que habían compartido por primera vez. Helena se arrodilló, las lágrimas cayendo por sus mejillas, y susurró: «Eres tú, mi niña salvaje». Durante semanas, Nala apareció regularmente en el mismo sector del parque. Nunca demasiado cerca, ni demasiado lejos, como si vigilara a Helena y a los animales bajo su cuidado. Los guardabosques comentaban entre ellos que la leona parecía reconocer la importancia de Helena en su vida y que su comportamiento no era típico de un animal salvaje. Algo más profundo existía entre ellas, un vínculo que no podía explicarse con palabras. Helena continuó con su rutina, aunque cada encuentro con Nala la llenaba de emociones contradictorias: alegría, nostalgia, alivio y un ligero temor de perderla nuevamente. Cada rugido que escuchaba a la distancia la recordaba de su misión, pero también del amor que compartían, ese amor que trascendía especies y tiempo. Sin embargo, la vida tenía sus giros inesperados. Una noche, mientras revisaba un sector remoto del parque bajo la lluvia, Helena escuchó disparos y rugidos de dolor. Corrió con la linterna en mano, siguiendo los sonidos, y descubrió una trampa reciente. Una leona adulta había quedado atrapada, luchando por liberarse, con heridas graves. Antes de poder actuar, un cazador furtivo apareció, armado y amenazante. «¡Aléjate!», gritó el hombre. Helena levantó las manos, manteniendo la calma. «No tienes que hacer esto. Déjala ir y nadie saldrá lastimado». El cazador dudó, pero disparó de todos modos. Helena cayó al suelo, el impacto la dejó inconsciente, y los rugidos de la leona atrapada llenaron la noche. Cuando los guardabosques llegaron al lugar, encontraron a Helena herida pero viva, y huellas enormes de otra leona que desapareció entre la hierba.
Nadie pudo rastrear al animal que había ahuyentado al cazador. Elena sobrevivió, pero aquel incidente dejó secuelas en su salud. Su pulmonía y lesiones no fueron graves de inmediato, pero con el tiempo se debilitó. Aún así, no dejó de patrullar el parque, aunque con pasos más lentos y descansos frecuentes. Cada amanecer la encontraba mirando la sabana, recordando los días en que Nala aún era una cachorra y sentía que la vida aún estaba llena de milagros. Una tarde, mientras se sentaba junto a un arroyo, Elena escribió en su diario: «A veces me pregunto si Nala aún recuerda mis abrazos y mi voz. Pero sé que está ahí, vigilando, fuerte y libre. La vida nos enseña que amar significa dejar ir, incluso cuando duele. Y yo he aprendido que los lazos más fuertes no siempre se ven, pero siempre se sienten». El vínculo entre ellas se convirtió en un símbolo silencioso en el parque. Los guías y guardabosques empezaron a notar que, cada vez que Elena patrullaba cierta zona, los rugidos lejanos de leonas y leones se acercaban, como un saludo invisible de gratitud y protección. Elena nunca buscó fama por ello, simplemente aceptaba la magia silenciosa que existía entre un ser humano y la naturaleza. Sin embargo, el recuerdo de Nala nunca se desvaneció. Cada encuentro renovaba el lazo que habían creado años atrás. Cada rugido que escuchaba en la distancia le recordaba que la vida que había salvado no solo sobrevivió, sino que prosperó, y que, de alguna manera, su amistad trascendía el tiempo y la distancia. Lo que Elena no sabía aún era que aquel vínculo no terminaría en vida, y que cuando llegara el día de su despedida, Nala estaría allí de una manera que nadie podría haber imaginado. Su historia, ya legendaria en la sabana, estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel de asombro y emoción, un recordatorio de que la gratitud y el amor verdadero no conocen barreras. El tiempo, implacable y silencioso, siguió su curso. Elena Morales, la guardabosques que había dedicado su vida a proteger a los animales de la sabana, envejeció con gracia, aunque su salud se fue deteriorando con los años. Las secuelas del disparo sufrido en aquella noche de tormenta, junto con el desgaste de décadas de trabajo bajo el sol africano, comenzaron a pasar factura. A pesar de todo, Elena nunca perdió su espíritu ni su amor por la vida salvaje que la rodeaba. Una mañana clara, mientras los primeros rayos de sol iluminaban la sabana, Elena fue hallada en su cama, pacífica, con su diario abierto sobre el pecho. Tenía 62 años. Los guardabosques que la encontraron sintieron un nudo en la garganta. La mujer que había salvado vidas y había enseñado a tantos el valor de la compasión se había ido. Su último deseo había sido claro. Quería ser enterrada bajo el gran baobab donde había rescatado a Nala años atrás, el lugar donde todo había comenzado. El funeral se organizó de manera sencilla pero solemne. Guardabosques, veterinarios, aldeanos y visitantes del parque acudieron para rendir homenaje a la mujer que había cambiado sus vidas. Bajo el baobab, el ataúd de Elena fue colocado sobre el suelo cubierto de pasto, mientras un silencio respetuoso se apoderaba del ambiente. Los tambores tradicionales de los aldeanos resonaban suavemente, acompañando el viento que recorría la hierba alta. En medio de la ceremonia, un rugido distante hizo que todos se detuvieran. Algunos lo confundieron con el eco de un león común, pero luego otro rugido, más cercano y profundo, hizo que los presentes contuvieran la respiración. Entre los arbustos, emergió una figura que dejó a todos helados, una leona gigantesca, con el pelaje dorado brillante y cicatrices que contaban historias de supervivencia. Sus ojos, intensos y dorados, se posaron directamente sobre el ataúd. Era Nala, la leona que Elena había rescatado y criado desde cachorra. Los guardabosques levantaron los rifles por instinto, pero nadie se atrevió a disparar. Había algo en la postura de Nala, en la calma y solemnidad de sus movimientos, que no permitía la violencia. La leona se acercó al ataúd con cuidado, deteniéndose a unos metros antes de tumbarse junto a él, apoyando su enorme cabeza sobre la madera como si quisiera acariciar a Elena por última vez. Los presentes quedaron inmóviles, en silencio absoluto. Nadie podía creer lo que estaba viendo. Algunos lloraban. Otros simplemente observaban con la boca abierta, mientras el viento movía suavemente las hojas del baobab y un rugido suave y constante llenaba la sabana. Parecía un lamento, un canto de despedida, una expresión de amor puro e indescriptible. Nala permaneció allí durante horas. Cada rugido, cada movimiento, parecía cargado de memoria y gratitud.
Era como si reconociera a Elena no solo como su salvadora, sino como la madre que nunca tuvo. Los guardabosques, los veterinarios e incluso los aldeanos más experimentados sabían que nunca habían presenciado algo semejante, un vínculo entre un ser humano y un animal que trascendía el tiempo, la vida e incluso la muerte. Cuando finalmente el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, Nala se levantó lentamente. Dio un último rugido profundo, resonante, que recorrió la sabana como un eco que nadie podría olvidar. Miró a los presentes una última vez, con esos ojos dorados llenos de inteligencia y emoción, y luego se adentró en la maleza, desapareciendo entre los arbustos. Nadie osó seguirla. Era un momento sagrado, un adiós silencioso que no podía ser interrumpido. Con los días que siguieron, sucedieron cosas que nadie podía explicar. Cada año, el día del aniversario de la muerte de Elena, flores silvestres aparecían sobre su tumba, imposibles de encontrar en esa parte de la sabana. Los guardabosques y aldeanos comenzaron a creer que Nala o, tal vez, la misma naturaleza estaba honrando a la mujer que tanto había dado por la vida que la rodeaba. La historia de Elena y Nala se convirtió en leyenda, contada a cada nuevo visitante del parque como un recordatorio de que la bondad y el amor verdadero dejan huella, incluso más allá de la vida. Los guías del parque relataban la historia a los turistas con reverencia. Uno de ellos, al hablar con un grupo, dijo: «Aquí, en la sabana, hay lazos que no se pueden romper. Amor y gratitud no entienden de especies ni de tiempo. Lo que Elena y Nala compartieron fue eso, puro, inquebrantable y eterno». El viento continuó soplando suavemente entre las ramas del baobab, mientras un rugido lejano resonaba en la distancia, profundo y solitario. Cada persona que presenció el funeral y el gesto de Nala supo que había sido testigo de algo único, un milagro de la vida salvaje y del corazón humano. Con el paso del tiempo, los visitantes del parque relataban la historia con asombro y emoción, y Nala se convirtió en un símbolo vivo de lealtad, gratitud y amor. Aquella leona, que había sido rescatada de la muerte por una guardabosques solitaria, había regresado a despedirse de su amiga de la manera más conmovedora imaginable. El legado de Elena Morales perduró, no solo en los informes de conservación, en los animales que protegió o en las vidas que salvó, sino en cada rugido que resonaba por la sabana, en cada arbusto donde Nala se detenía a mirar el baobab, y en el corazón de todos los que comprendieron que la conexión entre seres vivos puede trascender las barreras más insospechadas. La historia de Elena y Nala sigue viva en la memoria de la sabana. Cada rugido que se escucha al amanecer o al caer la noche, cada sombra que se mueve entre la hierba alta, lleva consigo un mensaje silencioso. Amor, gratitud y lealtad no conocen límites. Y aunque Elena ya no caminaba por la tierra, su espíritu permanecía, guiando y protegiendo a aquellos que más lo necesitaban, justo como lo había hecho cuando Nala era solo una cachorra en sus brazos. La leona regresaba de vez en cuando, aunque sin acercarse demasiado, como si su madre adoptiva siguiera viva en espíritu y la observase desde otro plano. Para los guardabosques y aldeanos, cada aparición de Nala era un recordatorio de que la bondad tiene eco, que los actos de amor verdadero no se olvidan, y que, en algún lugar de la sabana africana, un lazo entre una mujer y una leona sigue vivo, eterno y poderoso.